De acuerdo con Diario La Hora, dice lo siguiente: según con Noboa, se han perdido más de 16.000 barriles diarios de producción petrolera y todavía faltaría el cierre del ITT. Imagínate. Sin todavía un plan concreto, todo se ha resumido en apagar incendios, con un ministro encargado para solucionar a corto plazo estos apagones. El sector petrolero está sin norte y a pocos días del cierre de este ITT. El Ecuador está atravesando una crisis energética integral, donde el tema eléctrico es solamente una pequeña parte y que también incluiría la caída de la producción petrolera, la escasa inversión en este recurso y un imparable crecimiento de la minería ilegal. El presidente de la República, Daniel Noboa, encargó en esta cartera al Roberto Luque, no sé qué, el empresario, que es ministro de Transporte y Obras Públicas, para que apagara el incendio de los apagones. Pero mientras tanto, como puntualizó en su momento Alberto Castro, ingeniero petrolero y consultor, no se tiene una ruta establecida clara para enfrentar los problemas en Petroecuador. La inercia de las compañías privadas y el inminente cierre del bloque 45 o ITT, entre otros problemas. En Petroecuador sigue operándose un círculo vicioso de ineficiencia, inestabilidad en la dirección y trabas para la inversión privada. Desde noviembre de 2023, cuando asumió Noboa la presidencia, hasta el 13 de mayo del 2024, la producción diaria de este crudo ha caído en más de 16.000 barriles por día. Estos serían millones menos justo cuando el Estado estaría sin recursos y seguiría acumulándose más y más atrasos, puntualizó Castro. El problema es que los últimos gobiernos actualmente han llegado sin un real plan de gobierno. No hay plan para el sector energético y solamente se dedicaban a apagar incendios. Sobre el cierre del ITT, a punto de dejar de explotarlo, más de 1.200 millones de barriles hace 6 días, Noboa emitió un decreto para crear un comité compuesto por 4 ministros y el gerente de Petroecuador para cumplir este cierre. Ya se venció el plazo de 5 días para que este comité presente el plan de acción, mientras que la renuncia de la actual gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, no es confirmada ni tampoco desmentida oficialmente. Diario La Hora consultó al Ministerio de Energía y Minas, a Roberto Luque, sobre lo que estaría pasando acá en torno al cierre del ITT, y existen versiones que hablan sobre el retiro de los taladros como parte de las razones, motivo o circunstancia de esta caída de producción de este campo, pero hasta el cierre de esta nota de la edición de este diario no hubo respuesta. De acuerdo con Castro, a poco más de 3 meses, el día 31 de agosto del 2024, de que se deba cumplir con la voluntad popular de dejar de explotar el ITT, es decir, apagar los pozos, no existe una estrategia ni tampoco algo parecido a un plan. Alberto Donoso, ingeniero petrolero con experiencia en compañías privadas del sector, explicó que existen estimaciones que como mínimo calculan en más de 1.300 millones de dólares el costo de desmontarlo, este bloque 43. Esto sin tomar en cuenta consultorías y otros gastos. ¿Que dije 43 o 45? 43. Dije 45. Ya. Este proceso podría tardar más de los 5 años que en su momento calculó la exministra Andrea Arrobo, y hasta llegar los 17 años
debido a que no solamente se deben cerrar los pozos, la planta de procesamiento y otras infraestructuras, sino también dejar todo el terreno como si nunca hubiera habido explotación petrolera. A esto se suma que con el cierre del ITT, el país va a dejar más de 1.200 millones de barriles de crudo entre reservas probadas y posibles, lo que esto se traduce en miles de millones de ingresos perdidos a futuro. El ITT está recién en el 20% de desarrollo y en los próximos años tendría potencial de inyectar al menos 18.000 millones de dólares de ingresos al país, recalcó Donoso. No solo el Estado tendrá menos liquidez, sino que según el estudio hecho por el Banco Central del Ecuador, cada ecuatoriano perderá 6,9 millones de ingreso per cápita cada mes hasta 2026. ¡Wow! En medio de este escenario, desde Petroecuador solamente se ha presentado un plan parcial para reducir, pero no cubrir en su totalidad la pérdida de producción por el cierre de este ITT, afirmó Donoso. Es importante recordar que entre menos ingresos petroleros existan, menos dinero habrá obra pública, ya que deberá financiarse de manera creciente solamente con deuda. Es la conclusión que hace Diario La Hora. Estamos incubando una crisis petrolera igual a la crisis eléctrica, es la pregunta. Durante una entrevista en Radio Sonorama, Miguel Robalino, directivo y asesor con experiencia en este sector petrolero, puntualizó que en 4 a 5 años vamos a estar como en el sector eléctrico, es decir, sin tener que producir en el sector petrolero. Esto porque no se estaría haciendo exploraciones ni tampoco se estarían certificándose nuevas reservas probadas de crudo y se estaría descuidando la inversión. Así se podría llegar a un punto de parálisis en producción con un costo enorme en términos de pérdidas de ingresos para el país, aumento del costo de importación, entre otros. El colapso del sector eléctrico ya se vendría alertando desde el 2021 e incluso antes, pero no se hizo absolutamente nada. El riesgo es que una situación similar se replique en el sector petrolero. La producción de total de crudo al día, por fechas, noviembre 23 del año 23, 484.588 barriles por día. Diciembre del 2023, más o menos unos 495.000 barriles por día. En enero de este año 492.000, febrero 486.000, marzo 485.000 más o menos, abril 484.000 y mayo 477.000. La producción total de crudo en el ITT, en cambio, desde noviembre del 2023 por día, barriles 56.026, diciembre de 2023 56.000, enero 54.000, febrero 54.000, marzo 52.000, abril 52.000 más o menos y mayo 52.472. ¡Qué barbaridad! En tanto, en la China Sinohydro, en contrademanda al Ecuador, en arbitraje por Coca-Cola Sinclair. Aunque el Coca-Cola Sinclair no funciona al 100% por fallas en su construcción, la empresa china a cargo de esta obra, Sinohydro, presentó una contrademanda al país, a la estatal SELEC. Esta empresa china Sinohydro ha presentado sus propios reclamos por supuestos incumplimientos del holding estatal Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC durante la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, una
ubicada entre las provincias amazónicas del Napo y Sucumbíos. Esta hidroeléctrica fue inaugurada en el 2016 con costo de 2.763 millones de dólares. Pero hasta el día de hoy, el Coca-Cola Sinclair no funciona en su totalidad debido a fallas en su construcción, que estuvo a cargo de Sinohydro. Pese a eso, Sinohydro presentó sus propios reclamos dentro del arbitraje internacional que SELEC interpuso en su contra el 17 de mayo del 2017 por innumerables fallas en la construcción de la más grande del país. Es decir, no se trata de un nuevo arbitraje, sino más bien que en el propio escrito de la contestación a la demanda arbitral presentada por SELEC, el demandado Sinohydro puede presentar una reconvención, una contrademanda que es similar a esta contrademanda frente al litigante, que en este caso es SELEC. Sinohydro pide compensaciones económicas a SELEC por penalidades impuestas por demoras en la excavación de la tubería de la depresión 2 debido a condiciones adversas, y otra por el retraso en la puesta de la operación en línea de la transmisión de 500 kilovatios que permite conducir la electricidad de la hidroeléctrica hacia la población. No se ha trascendido el monto del reclamo que buscaría obtener Sinohydro por su queja. SELEC presentó la demanda contra Sinohydro, filial de la gigante Power China, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI. La sede del arbitraje es Santiago de Chile. SELEC aspira a una indemnización millonaria. Por su parte, el holding estatal SELEC reclama a Sinohydro una compensación de al menos 80 millones de dólares con una parte de los daños ocasionados por estos defectos. Entre los reclamos estarían defectitos en el desarenador y el sistema de limpieza de sedimentos del agua del río Coca. Entre los reclamos estarían defectos en el desarenador y el sistema de limpieza de sedimentos en el agua del río Coca. Ambas obras tendrían la función de retener partículas sólidas o sedimentos con un diámetro mayor o igual a 23 milímetros que transporta el río Coca, y que de ingresar al Coca-Cola Sinclair podrían causar daños irreversibles en sus turbinas. Estos dos sistemas deben funcionar de tal manera que retengan y luego evacúen los sedimentos sin necesidad de frenar la operación. Y siguiendo, los problemas que en estas obras obligaron a paralizar Coca-Cola Sinclair durante 12 ocasiones en el 2024, algunas veces por más de 8 horas en medio de una severa crisis eléctrica que llevó al gobierno a programar cortes eléctricos. Cortes programados de energía. Además, SELEC reclama a Sinohydro un desgaste acelerado en los rodetes de las turbinas, que son las palas mecánicas debido a la alta presencia de sedimentos que deben dañar el acero de estos equipos. Los rodetes son una especie como de palas que hacen girar las turbinas con la fuerza del agua para luego generar la electricidad. Aún hay que identificar más daños.
Los 80 millones de dólares que reclama Selec a Sinohydro no incluye el costo de la solución definitiva que deberá dar la constructora china a las miles de fisuras encontradas en una área clave de la central, como son los distribuidores del agua. Estos distribuidores tendrían como función conducir de manera controlada el agua a las turbinas con una presión de 600 metros aproximadamente y se genere electricidad. Pero solamente hasta abril de 2018 la Contraloría determinó lo siguiente: que existían más de 7.600 fisuras en los distribuidores. Luego de esta fecha han seguido apareciéndose fisuras y otras fallitas más que fueron soldadas en el pasado. Estas se han vuelto a abrir. De allí que la Contraloría advirtió que los miles de defectos hallados en estos distribuidores ponen en riesgo la misma casa de máquinas de la hidroeléctrica, que por sí sola tuvo un costo de construcción de 1.011 millones de dólares. Así, con la contrademanda, Daniel Noboa aumenta penas y reduce plazos en sus reformas nacidas de la consulta popular. El tema: la seguridad. Las reformas legales establecidas en las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente consulta popular deben ser tramitadas ya por la Asamblea Nacional en un plazo de 60 días, como estima el contrato de la consulta. A estos 3 meses de presentar la consulta, finalmente el presidente Daniel Noboa da a conocer el detalle de estas 5 de las 6 preguntas que sometió a votación. Se trata de 4 reformas al Código Integral Penal. Una es a la ley de extinción de dominio. Por una parte, el presidente podría haber enviado estas propuestas directamente a la Asamblea sin la consulta. Sin embargo, prefirió que estas reciban primero un espaldarazo en las urnas, para que los legisladores se vean como obligados a tramitar los proyectos. Incluso Noboa prefirió dejar por fuera estos anexos los detalles específicos de las reformas y darlos a conocer 5 días después de la proclamación de los resultados de la votación, pese a que decía tener listos los proyectos desde muchísimo antes de el plebiscito. Ahora, los 5 proyectos estarían en manos de la Asamblea, que tendrían un plazo de no más de 60 días para aprobarlos según lo establecido en la ley de elecciones del 21 de abril del 2024. Ahora, en cuanto a la pregunta H sobre sentencias completas, la tercera pregunta de esta consulta buscaba que las personas que cometan delitos contra la seguridad pública, estas se vean obligados a cumplir con toda la sentencia en prisión, sin poder acceder a los regímenes semiabierto, y que ésta fuera aprobada con el 66,69%. Este proyecto, remitido por el Ejecutivo a la Asamblea, modifica los artículos 698 y 699, que tratarían los regímenes semiabierto y abierto, que serían los sistemas progresivos, para que estos presos que cumplan ciertos requisitos podrían empezar a desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas o someterse
en la sociedad. Actualmente el Código Penal contendría restricciones para que estos beneficios en 24 delitos con o sin agravantes específicas. A esta lista se agrega los delitos de financiación de terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de drogas, minería ilegal, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, etc. Tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo protegido o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo. En la siguiente pregunta, en la pregunta de la casilla I, donde habla de armas de uso militar y policial, que el 63,9% de estos electores apoyó la propuesta de tipificarlas de su uso privativo, tipificar la tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Este proyecto de reforma tiene un solo artículo para análisis de los asambleístas, que se agregaría después del 360 del COIP, que trataría sobre la tenencia y porte no autorizado de estas. La propuesta señala que la tenencia consiste en la posesión de un arma, munición o componentes de uso privativo, que pueden estar en un determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o algún lugar de trabajo, y la persona que las posea sería sancionada con pena privativa de libertad de hasta 10 a 13 años, mientras que el porte de armas consiste en llevar consigo o a su alcance estos dispositivos permanentemente dentro de una jurisdicción definida. Quien así lo haga será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 19 a 22 años. En la pregunta J, donde habla del uso estatal de armas incautadas, en esta pregunta de la consulta buscaba que las armas confiscadas a los delincuentes puedan ser utilizadas para el uso de la fuerza del orden. Y la propuesta del Ejecutivo fue apoyada con el 64,6% de la votación. El argumento sobre esta es que el arte de falta de armamento, el argumento es que ante la falta de armamento, los uniformados podrían utilizar los 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones que éstas reposaban en los centros de acopio de evidencia hasta el 21 de diciembre del 2023. En su único artículo se habla de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueran instrumento u objeto material de un delito y que hayan sido incautadas, confiscadas o decomisadas, y estas serían objeto de uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Pero para tal efecto hay una lista de pasos a cumplir. Por ejemplo, la Fiscalía deberá agotar todas las pericias pertinentes según sea el caso e individualizarlas. 2. Deberá solicitar al juez la autorización respectiva en la cual se dispondrá la conclusión de la cadena de custodia. 3. Dicho juez tendrá un plazo no máximo de 10 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se entenderá pues concedida la autorización. 4. Las armas serían entregadas
al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y éstas cumplirán con todos los procesos legales correspondientes. 5. Se destinarán para el uso inmediato de las fuerzas del orden según la necesidad de cada institución o serían destruidas de ser el caso. Esto quien determina el Comando Conjunto. En los casos de prescripción de la acción penal de la pena o del archivo de la causa, el juez competente declararía como bienes de interés público a estas armas que fueron instrumento de un delito, siempre que éstas no tuvieran propiedad demostrada. En el caso de las armas encontradas en caletas u ocultas, enterradas o en cualquier circunstancia en el que se identifique un sospechoso o procesado, la Fiscalía tendrá un plazo no más de 30 días para realizar estas pericias y posteriormente el juez competente tendrá 15 días para declararlo como bienes de interés público. Finalmente, el presidente Noboa plantea un plazo de 3 meses después de que la reforma entre en vigencia para que la Fiscalía realizara los trámites pertinentes necesarios para que estas armas que se han encontrado en cadena de custodia pasen a las fuerzas públicas y el Consejo de la Judicatura tendrá 15 días para emitir las disposiciones necesarias para ejecutar la reforma, entre ellas determinar los jueces competentes para estos casos. Un trámite larguísimo. En la siguiente pregunta, en la de la casilla K, extinción de dominio, en esta última pregunta de la consulta sobre este tema ganó el sí con el 61% de votos válidos para que el gobierno plantee una reforma que simplifique el procedimiento para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito y no justificado. ¿Te acuerdas? En este proyecto legal ejecutivo plantea 8 artículos. 8. El principal es el segundo, donde se establece que no se necesita la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar esta investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio, y agrega que en ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte esta sentencia de extinción de dominio. Además, el presidente Noboa elimina el artículo de esta ley de extinción de dominio que establece las excepciones para el proceso y cambia las condiciones para establecer la medida. La simplificación del proceso se plantea que solamente para 17 delitos: concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico o trata de personas, terrorismo o su financiamiento, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de armas, actividad ilícita de recursos mineros y delincuencia organizada, etc. Los pasos propuestos para esta acción serían las siguientes. 1. La fase preliminar de indagación y verificación de bienes tendrá una duración máxima de 30 días. 2. La fase de investigación patrimonial se realizaría dentro del plazo de 3 meses siguientes. 3. Estos plazos se aplicarán únicamente para los bienes que ya se han incautado. 4. La Fiscalía podrá optar por llevar a cabo la extinción de dominio separando los bienes sin necesidad de agruparlos por la actividad ilícita que fuera. 5. La Procuraduría podrá presentar la demanda o
allanarse dentro de los términos de 5 días. 6. Si es que el afectado no contesta la demanda en el plazo término de 15 días, el juez declarará de forma inmediata su extinción y el juez tendrá el término de 5 días para notificar esta sentencia. Y sigamos hablando de Daniel Noboa. Daniel Noboa, los tiempos y las causales complican escenarios para destituir a la vicepresidenta Verónica Abad, mientras ella la acusa de hostigamiento. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, denunció la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa busque la destitución suya. Los tiempos y las causales juegan en contra de esta salida. La sabiduría popular recuerda que el tiempo es implacable. Esto lo tiene muy claro el entorno cercano del presidente de la República, que ve cómo se acerca la fecha, pero la inscripción de la candidatura para esta, y dejar temporalmente el cargo para buscar la reelección. Como sea, la quiere dejar fuera del juego. Así, mientras entre el binomio presidencial de Noboa y Verónica Abad sigue abriéndose la brecha, el calendario electoral sigue su avance. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en una entrevista con Diario La Hora, aseguró que se mantendrá en el cargo y que seguirá cumpliéndose con la misión encomendada por Noboa allá en la embajada ante Israel en Tel Aviv. Abad denunció que desde el entorno cercano del presidente siguen buscándose fórmulas para lograr su destitución. Existen vías para lograrlo, para lograr que el cuerpo de la vicepresidenta quede vacante, pero los tiempos y la falta de acuerdos parecen estar como en contra de Noboa. En esta edición se analiza cuáles serían estos caminos y por qué se hace cada vez más difícil este alcance. La vicepresidenta Abad, firme en sus objetivos, uno de los primeros escenarios al que menos afectaría es la imagen de Noboa sería la renuncia, pero tras la entrevista concedida a Diario La Hora es un supuesto que no está en la mesa de discusiones. Ella dice que es la vicepresidenta del país elegida legítimamente por los ecuatorianos, y fue la voluntad de los ecuatorianos y no fue mi voluntad. Y mi voluntad es cumplir con los ecuatorianos, dijo Abad, quien en varias ocasiones ha dejado claro que a pesar de estas presiones se mantendrá en el cargo. Le han consultado si es que renunciaría o no entre abusos y maltratos. Abad fue tajante y dijo no, y de paso quiero denunciar todas las intenciones que tienen porque aquí no ha terminado. Para la vicepresidenta, su designación en Israel es parte del ataque contra ella. El destierro en Israel, todos los atropellos a través del decreto de los que ella ha sido víctima, decretos inconstitucionales. Si es que fuéramos un país justo, esto no lo haríamos permitido, no se lo habría permitido. Los escenarios políticos para la destitución de Abad. Los otros escenarios para la destitución de Abad pasarían por mecanismos políticos y administrativos, y el abogado constitucionalista Esteban Ron, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral Medardo Oleas, han advertido que estas serían las vías, que estas vías deberían ser sustanciadas. Ambos coincidieron en que Noboa se encuentra en una carrera contrarreloj y las vías para la destitución en tiempos estarían como muy ajustadas, sobre todo porque Noboa deberá abandonar la presidencia al momento de inscribir su candidatura para su reelección. Las inscripciones iniciarían el 13 de septiembre y finalizarían el 2 de octubre. La única opción sería de que él no se inscriba a la reelección y continúe con su presidencia.
pero ya no tendría opción de reelegirse. Ah, qué dilema. En este sentido, Oleas indicó que ni en la Constitución ni en la propia ley en este momento habría una causal para destituir a la vicepresidenta. Acotó que tanto el presidente como la vicepresidenta tendrían las mismas causales para su destitución y deberían seguirse un juicio político por parte de la Asamblea Nacional para que proceda enjuiciamiento y destitución. Oleas acotó que descartaría esa vía porque el tiempo se vería muy corto. Por su parte, el constitucionalista Esteban Ron detalló que existirían tres procedimientos por los cuales Noboa podría intentar lograr la destitución de Abad: la política a través de la Asamblea Nacional, una vía administrativa por incumplimiento de funciones y la otra vía administrativa, pero que debería ser activada a través de la Contraloría. Las causales y obstáculos para su destitución de la vicepresidenta, Ron explicó que el mecanismo de menos control y más expedito sería a través de la Asamblea, aunque indicó que debería cumplirse una de las tres causales previstas en la Constitución. La causal aplicable sería que ella podría tener un ilícito contra la administración pública. Para eso es bien complicado, porque sería un caso similar al de Guillermo Lasso, que requeriría de un dictamen constitucional y una sustentación. Explicó que la segunda vía administrativa sería un procedimiento en el que debería tomarse en cuenta la ley del servicio público y la ley del servicio del exterior, y estas dos establecerían las causales de su destitución por abandono del cargo por una parte o por caso de ausencia injustificada. Ninguna de las dos se da. En este sentido, Ron indicó que estaríamos hablando de que ella, Abad, no se presentó a la embajada de Israel y que posteriormente la canciller declararía el abandono del cargo. Sobre la vía administrativa a través de la Contraloría, Ron detalló que sería un procedimiento largo y la Cancillería tendría que demostrar a la Contraloría el incumplimiento de Abad en un examen a su gestión, procedimiento que podría llevarse al menos 120 días y que ésta podría ser apelado. El tiempo a contrarreloj para Noboa, cuando ya estaríamos a mediados del mes de mayo, los tiempos para avanzar en cualquier procedimiento de destitución de la segunda mandataria se verían comprometidos, debido a lo dispuesto en los artículos 93 y 96 del Código de la Democracia. Noboa tendría hasta el 13 de septiembre, es decir, 4 meses, para lograr reemplazarla, antes de solicitar su separación temporal del cargo para el proceso electoral, que sería de 120 días. ¡Wow! En el caso del juicio político, la Asamblea Nacional podría despachar el juicio político en 3 meses y siempre que la Corte Constitucional aprobara las causales para este enjuiciamiento y que el Parlamento despechara los juicios que ya tendrían acumulados. El Tribunal Contencioso Electoral en un recurso forzado sobre la posibilidad de esta destitución de Abad a través de esta instancia. Ron precisó que además de existir una denuncia, el ente deberá demostrar que existe infracción muy grave, sustentar el procedimiento de denuncia y ella, Abad, sería declarada infractora. Advirtió que los intentos de destituir a la vicepresidenta van a traer cola porque se estaría utilizando el derecho para fines políticos. En este sentido, el expresidente del Tribunal Electoral Supremo, Oleas, consideró que sería un recurso forzado. Explicó que la única causal que podría tener ellos es que no se presente
o no se presentó información adecuada en el proceso electoral, o la rendición de cuentas tendrían que analizarse si es que se han presentado los informes o si hay algún depósito irregular, y eso sería un procedimiento muy forzado. Lo último, quizás lo intente: la reunificación familiar, una promesa de campaña en Venezuela. Salgámonos un poco del territorio ecuatoriano. El anhelo del retorno y de reunificar a las familias es capitalizado por los políticos que buscan la presidencia allá. La reunificación de las familias separadas por la migración es una de las principales promesas en Venezuela cuando avanza hacia unas presidenciales en ese país, gobernado por Nicolás Maduro desde 1999. ¿No? Bueno, la revolución chavista, digámoslo así como lo llaman, elegirá presidente para el próximo sexenio. El candidato y actual mandatario Nicolás Maduro llamó a los hermanos migrantes a regresar al país, que los espera y necesita, mientras que la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, PUT, cuyo candidato sería Edmundo González Urrutia y otros más opositores, insisten en la necesidad de un candidato, de un cambio político para impulsar el retorno. El sociólogo Rafael Uzcategui dijo lo siguiente, que hay un anhelo de reunificación de las familias que es capitalizado sobre todo por el PUT, liderada por la exdiputada María Corina Machado, quien recorre el país para invitar a sus simpatizantes a votar por González Urrutia. El cambio para materializar esta reunificación familiar, qué bonito, según Uzcategui, existe la convicción de que es necesario un cambio en la situación para materializar la reunificación familiar. Maduro, por su parte, ha ideologizado las causas de la migración, entonces no logra conectar. Mientras que María Corina Machado le ha puesto emocionalidad. Los padres de Venezuela traerán a sus hijos de regreso a lograr el cambio, agregó la activista. Faichela Villamizar reza en cambio lo siguiente todos los días: para que no sea tan lejano el día en el que su hija, que vive allá en España, vuelva a Venezuela de donde salió en 2018, cuando la nación vivía un segundo año de la hiperinflación que terminó en el 2021 y que enfrentaba una escasez generalizada de productos. De haber un cambio, que es lo que se necesita, podríamos ser libres y todo funcionaría. La libertad, como debe ser. Y cabe la posibilidad de que la familia regrese a sus hogares, expresó así Villamizar, de 50 años, quien recuerda con tristeza la marcha de su hija. Según dijo recientemente el candidato opositor Enrique Márquez, el principal factor de infelicidad no sería la economía o la económica, sino la separación de la familia, por lo que asegura tener un plan para obtener la migración y ofrecer las oportunidades a quienes regresen, y espera que entre ellos estarían sus hijos. Espera la posibilidad de una nueva ola migratoria, según la plataforma de coordinación intergerencial para refugiados y migrantes, RAF. Unos 7,72 millones de venezolanos salieron en los últimos años, una cifra rechazada por el oficialismo. El pasado 8 de mayo, Machado advirtió que si Maduro mantendría el poder,
por la fuerza, bloqueando las elecciones o cometiéndolas un enorme fraude, inmediatamente en menos de un año se registrarán la ola migratoria más grande vista hasta hoy, la vieja confiable. En cambio, prosiguió, si González Urrutia es el próximo presidente, la comunidad internacional no solo vería la migración detenida, sino que revertida. Promesas son promesas. Pamela Aguirre, asambleísta de la Revolución Ciudadana, podría enfrentar investigaciones en el CAL y en el Comité de Ética. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfeld, del PSC, cree que lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización presidida por Pamela Aguirre es gravísima, pues no se permitió que la fiscal concluya su comparecencia y se intentó que el prófugo Ronnie Aliaga interviniera en el Pleno. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, de la bancada de la Revolución Ciudadana, publicó en sus redes sociales que el día 13 de mayo del 2024 enviaría un oficio a la fiscal general Diana Salazar Méndez, señalando que desconoce la ubicación del ex asambleísta Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia. El pronunciamiento de la asambleísta se conoció en medio del plazo de 48 horas que la fiscal le dio para que informara su paradero. Aguirre, quien intentó que este prófugo interviniera durante una comparecencia de la fiscal ante la Comisión de Fiscalización, podría enfrentar una denuncia en el Consejo de la Administración CAL y en el Comité de Ética por presuntamente inobservar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, LOL o LOFL, que presentaría Gisela Molina, de Gente Buena. La presentación de las denuncias y sus resoluciones podrían coincidir con los plazos que se llevan en la Comisión de Fiscalización, que en los próximos días estaría por abocar conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, planteado en el día 28 de noviembre del 2023 por la legisladora Gisela Garzón de RC5. Las causales con las que Molina argumentaría esta denuncia en el Comité de Ética sería fundamentada en el artículo 170, numeral 3 y 4 de la LOFL, respecto de hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de estos símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a la naturaleza y que se lesione el prestigio de la institución e incumpla con los procedimientos de este proceso parlamentario y la vinculación directa con Ronnie Aliaga. Según Molina, la sanción en este caso sería el cese de funciones en la Asamblea contra Pamela Aguirre, después de Mónica Palacios, mientras en el CAL Gisela Molina aspiraría a que su denuncia sea analizada como una falta grave, muy grave o leve, y que Aguirre sea sancionada con la suspensión sin remuneración por 90 días. Van por Aguirre. A criterio de Molina, de darse esta suspensión y sobre todo si es que actuaran en derecho, Aguirre tendría que dejar la presidencia de la mesa de fiscalización y asumir el vicepresidente Luis Alvarado de ADN. No me digas. En este momento caótico y crisis de seguridad no es justo que ella, Pamela Aguirre, siga manejando el juicio a la fiscal Salazar. El proceso parlamentario no sería llevado de manera independiente, es la preocupación, señaló. Esperamos
pendientes, dice, de los tiempos que se tomen en el Comité de Ética y el CAL para incorporar las pruebas de cargo y descargo, agregó Molina, quien le otorgó el link a Ronnie Aliaga para conectar con la comisión. El presidente de la asamblea, Henry Kronfle, PSC, cree que lo que ocurrió allí en la comisión es grave, pues no se permitió que la fiscal concluya la comparecencia y porque se intentó la intervención de Ronnie Aliaga con la intención de generar algún tipo de altercado por ahí. Otro hecho que le llama la atención es que a Kronfle es que alguien le tuvo que haber otorgado este link para poderse conectar con la comisión. En todo caso, Kronfle anticipó que en el CAL se analiza la existencia de una violación al procedimiento legislativo y en ese caso tomar medidas. Inés Alarcón, de la bancada Acción Democrática Nacional ADN, cree que amerita un llamado de atención a Pamela Aguirre por no respetar el procedimiento parlamentario. Las comisiones generales para el caso de Ronnie Aliaga debían convocarse con 24 horas de anticipación, dijo. Gisela Molina se mostró en desacuerdo con esta posibilidad. ADN está en la Comisión de Fiscalización por un acuerdo con ellos, Revolución Ciudadana, pero nosotros actuaremos con firmeza, afirmó. La respuesta de Pamela Aguirre frente a esto, dijo, en medio del plazo que le dio Diana Salazar a Pamela Aguirre para que informara su paradero, cualquier dato que diera en su conocimiento respecto a su paradero de este ciudadano, en un plazo máximo de 48 horas. La presidenta de la Comisión de Fiscalización publicó en sus redes sociales un oficio dirigido a la fiscal fechado el día 13 de mayo del 2024. Desconozco el paradero del ciudadano Ronnie Aliaga Santos, dice en el oficio, en el que incluye su nombre y el de los legisladores Luis Alvarado ADN, vicepresidenta Adriana García Construye, Lenin Rogel PSC y Sofía Espín de la RC, Ronald González RC y Lenin Barreto RC, César Humaquinga de ADN y Ramiro Vela ADN. Según dijo, a las 9:10 de la mañana todos han recibido en sus correos electrónicos institucionales la misma información, solicitud de participar en una comisión general de la Comisión de Fiscalización, por lo que la fiscal debería pedir la misma información a todos los legisladores mencionados